¿Cómo están, queridos compañeros? Aquí vamos a hacer una presentación de Hagamos Mapas. Comenzamos con lo que es, para lo que es el maravilloso planeta Tierra, para lo que es entender a qué significa lo que es cartografía y lo que es proyecciones. ¿Listo? Entonces, esto es uno de los primeros fotografías que se sacaron de la Luna. Y con la evolución del Google Earth ya se puede obtener mayores datos e información. ¿Qué es la cartografía? La cartografía sencillamente es la ciencia que se encarga de la representación de una parte o la totalidad del planeta Tierra y se la representa sobre un plano, ¿no? Y a una determinada escala y tamaño. Entonces, como hemos visto acá, el planeta Tierra no es plano, es casi esférico, y entonces la cartografía se encarga de representar esa esfera a una superficie plana. Plana, ¿por qué? Porque tiene que llevarse en lo que se llamó antes las cartas, los mapas. Entonces, de ahí salió lo que es la cartografía. Para entender lo que, lo que es la cartografía, lo que hace, tenemos que entender lo que son las coordenadas geográficas, que son sistemas de ubicación que tenemos para ubicar en cualquier punto del planeta. Dentro de las coordenadas geográficas tenemos una primera coordenada que se llama la latitud, se representa con la letra griega pi, y la latitud está definida por los paralelos. Los paralelos son estas líneas que comienzan desde la línea media del ecuador, la que divide el planeta Tierra en dos hemisferios, el que está arriba denominado el hemisferio norte y el que está abajo el hemisferio sur. ¿Listo? Entonces, esto lo que divide acá es lo que se ha llamado Ecuador. Se llama Ecuador porque pasa por la población de Quito, Ecuador. Entonces, convencionalmente, internacionalmente, se le ha llamado línea del Ecuador. De esta línea, que divide en dos partes iguales al planeta, se van trazando líneas paralelas, por eso se denominan paralelos, hacia el norte, arriba, y hacia el sur, hacia abajo, ¿no? Entonces se van dividiendo en paralelos. Entonces, la latitud es el grado que se mide desde el Ecuador hacia el norte con dirección N y hacia el sur con dirección S sur, ¿no? Entonces, aquí van a ser 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40, 50, hasta llegar al polo norte, que vendría a ser los 90 grados, y hacia el sur igual, 10 grados, 20, 30, 40 sur, hasta el polo sur, que van a ser los 90 grados, ¿no? 90 grados arriba, 90 grados abajo. Entonces, esa es una de las primeras coordenadas que se maneja en coordenadas geográficas. Después tenemos la longitud. La longitud representada por la letra griega lambda, que está definida por los meridianos. Ahora, a diferencia entre los paralelos y los meridianos se dicen que son círculos máximos, ¿ya? Círculos máximos porque van dividiendo igualmente en dos partes, en dos pedazos el globo terráqueo. Pero en este caso, la posición de las líneas están en vertical, ¿listo? Entonces, esta línea amarilla que va desde norte hasta sur es un meridiano, ¿no? Y se van trazando varios meridianos y todos los meridianos siempre van a pasar por el hemisferio norte y por el hemisferio sur, ¿no? Entonces, siempre van a pasar por esos dos puntos. La longitud dentro de las coordenadas geográficas se miden desde lo que es el meridiano central o el meridiano de Greenwich. Aquí está el meridiano de Greenwich. Greenwich es igualmente una población que se encuentra en Inglaterra. Igualmente por convención internacional se le ha puesto ese nombre, Greenwich, para que divida igualmente en dos pedazos al planeta Tierra. El que está a la derecha va a ser el lado este y el que está a la izquierda, el lado oeste, siempre del meridiano de Greenwich, ¿no? Entonces, agarramos el Google Earth y vemos dónde está nuestro planeta, dónde está nuestro país, que es Bolivia, para ver, referente al meridiano de Greenwich y al Ecuador, cuál es la posición que tiene nuestra, nuestra Bolivia, ¿no? Entonces, aquí hacemos un primer ensayito para ver si hemos entendido este tema, ¿no? ¿Cuáles son las coordenadas geográficas de La Paz, de la ciudad de La Paz? Aquí está La Paz con una estrella, ¿no? Entonces, vamos a
Vamos a revisar esta parte. Les voy a pedir que prendan rápidamente sus micrófonos y me digan, viendo esta imagen, aproximadamente, no necesitamos precisión, que me digan cuánto es la latitud de la ciudad de La Paz, viendo este gráfico, ¿no? Más que todo, no haciéndolo de memoria, si es que alguien sabe, sino haciendo viendo el gráfico, ¿no? La latitud y la longitud. Listo, a ver, ¿quién me dice cuánto es la latitud? Entonces, La Paz está aquí. ¿A dónde está el Ecuador? ¿No? ¿Dónde está el Ecuador? ¿Al norte o al sur de La Paz? Al norte. Perfecto, al norte. Entonces, si está al norte, desde el Ecuador, que está, aquí vemos, ¿no? Aquí está el Ecuador, bajamos hacia abajo y vamos contando, ¿no? Aquí 13 grados, 14, 15. ¿Cuántos grados tendrá la latitud aproximadamente? ¿Qué me dice? A ver, 1, 15, 2, 3, ¿cuánto? 16. 16, correcto, y hago la anotación de grados, ¿no? Ahí está, grados, como si fuera temperatura, pero es grados. Minutos, sabemos que entre grado y grado, ¿no? Sabemos que entre grado y grado hay 60 minutos. Entonces, si cae en la mitad, ¿no? Si aquí es 16 y aquí es 17, que es, más o menos está en la mitad, la estrellita de La Paz. Entonces, la mitad de 60 va a ser 30. 30 minutos. Listo, ya está. Segundos no vamos a medir porque es una aproximación. Entonces, la latitud va a ser 16 grados 30 minutos. Pero, ¿en qué hemisferio está Bolivia? ¿Hemisferio norte o hemisferio sur? ¿Qué me responde? Sur. Perfecto, entonces convencionalmente sur lo tenemos que representar con la letra S. Entonces la notación de esto es 16 grados 30 minutos sur, la latitud. La longitud, hagámosle. Entonces, aquí vámonos a ver la longitud. Desde el meridiano de Greenwich a la derecha vamos a contar igual 10, 20, 30, 40, 50, hasta 180. Y del meridiano de Greenwich hacia la izquierda, hacia el oeste, igual vamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, hasta 180. Pregunta, Bolivia, ¿dónde está? ¿Está al este, que es la derecha, o está hacia el oeste del meridiano de Greenwich? ¿Quién me responde? Al oeste. Correcto, está a la derecha, ¿no? Entonces, si vemos acá en este gráfico, Bolivia aquí está, por aquí está el meridiano de Greenwich, está hacia el oeste, ¿listo? Entonces, hacia la derecha va a ir, hacia la izquierda, perdón, va a ir cambiando, va a ir aumentando los valores, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Y entonces, la longitud para La Paz, ¿cuánto será? A ver, aproximadamente, ¿cuántos grados? 68. Muy bien, 68 grados. ¿Ya? ¿Cuál es la línea de 68? Esta que va de norte a sur, 68. Ese es el valor de 68 grados. Ahora La Paz habíamos dicho entre grado y grado son 60 minutos, la mitad va a ser 30, la mitad de 30 será 15 y está un poquito menos de 15 La Paz, ¿no? Entonces vamos a aproximar unos 10 minutos. Ahora, un dato muy importante, ahorita está incompleto esta anotación. Lo que tengo que definir si está hacia el lado este o hacia el lado oeste respecto del meridiano de Greenwich. Entonces habíamos dicho que Bolivia está hacia el Oeste. oeste. Entonces, por convención no se pone O, porque podría confundirse con el cero. Entonces lo que colocamos es la notación en inglés del western. Entonces colocamos W. Listo, ya está. Aquí está la latitud, 16 grados 30 minutos sur, y la longitud, 68 grados 10 minutos oeste. Listo, esto es cultura general. No, si se olvidan, hagan el Google, ¿no? Entonces, si se olvidan definitivamente, pueden agarrar el Google Earth
y ver las coordenadas geográficas. Para poder ver coordenadas geográficas en el Google Earth, entonces ingresan a herramientas, ingresen opciones, y acá le colocan grados decimales, grados, minutos y segundos. Aceptar, entonces ya se va a cambiar las coordenadas, ¿no? Vámonos a La Paz, ahí está, ya nos está saliendo la estrellita de La Paz. Entonces ahí está, ¿no? Si yo lo pongo encima el cursor sobre La Paz, aquí en la parte inferior derecha me va a salir las coordenadas. Entonces, ¿cuánto me sale? A ver qué me responde. ¿Quién lee? Si lee en la pantalla, dígame cuánto es la latitud en ese punto. 16 grados, 29 minutos, 59.69 segundos. Correcto, ¿no? Entonces son 19 grados, 29, casi 30 segundos lo que habíamos marcado. Entonces está bien nuestra lectura que hemos hecho. Y sobre el mismo punto, a ver quién lee la longitud. 68 grados, 09 minutos, 01.39 segundos. Segundos, ¿no? Entonces lo hemos puesto nosotros 68 grados 10 minutos. ¿No estamos? Igual hemos, haciendo una lectura en este mapa, hemos obtenido los datos muy parecidos, muy cercanos a lo que muestra el Google Earth. Entonces ahí están las coordenadas geográficas, ¿no? Entonces agarran cualquier lugar del planeta, van a ir midiendo las coordenadas. Entonces, para repasar, la latitud hacia arriba se va a medir al norte, ¿no? Como se ve en la parte inferior, cuando me voy hacia el hemisferio norte, va a ir subiendo 26, 20, 30 grados norte, y hacia el sur del Ecuador va a ir igualmente aumentando, pero en este caso va a ser hemisferio sur. Y del meridiano de Greenwich, que es esta línea amarilla, aquí está Inglaterra, ahí está la población de Greenwich, igualmente hacia el este va a ir variando, aumentando los datos, hasta llegar a, comenzando desde cero, y hacia el oeste va a ir igual aumentando los valores. ¿Listo? Pregunta. La latitud, como habíamos mostrado acá. ¿Cuál es el valor mínimo que tendríamos en latitud? Entonces, el valor mínimo de latitud. ¿Cuánto sería el dato menor, mínimo que tendríamos de una latitud? ¿Qué me dice? 10. Cero, ¿no? Porque comienza cero en el Ecuador. Entonces, 0 grados, 0 minutos, 0 segundos va a corresponder al Ecuador. ¿Cuánto sería la máxima latitud? O sea, ¿cuánto sería el valor máximo de la latitud en grados? Sería 100, 90, 180, 270. ¿Cuál sería el valor máximo de la latitud? A ver. Lo que se ve en la imagen, 50, pero debe haber más. El máximo que va a llegar, la latitud siempre va a ser 90 grados. ¿Y eso, dónde estará los 90 grados? ¿Qué me dice? ¿En qué punto habrá una latitud de 90 grados en el globo terráqueo? En el polo ártico. Estamos bien, estamos cerca. Entonces ese lugar se llama el polo norte o el polo sur, hacia abajo, ¿no? Entonces, en el punto del polo norte o el polo sur, es decir, acá, aquí sí, ¿no? La latitud va a llegar a los 90 grados, ¿ya? Ese es su máximo valor. Al norte, como también al sur, ¿no? Donde están los árticos. ¿Listo? Muy bien. Hagamos ese mismo ejemplo, ese mismo ensayo para lo que es la longitud. A ver, ¿en qué punto
No, del planeta Tierra tendré una longitud de 0 grados. A ver, ¿dónde voy a tener una longitud de 0 grados? Y me responde, hola, cuento hasta 3. Nada, entonces la longitud de 0 grados es en el meridiano de Greenwich. ¿Listo? ¿Cuánto será su máxima longitud? ¿Cuánto será el valor máximo de la longitud? ¿No? Si aquí es 0, su máxima longitud, ¿hasta cuánto alcanzará? ¿No? La máxima longitud que alcanza entre los datos es 180 grados. ¿Listo? Entonces la longitud va de 0 grados a 180 grados, no va más. ¿Listo? Entonces no va a haber una longitud de 190 o de 200. Entonces aquí, que es la antípoda del meridiano de Greenwich, recae sobre el Océano Pacífico, entonces no podríamos decir a qué población exactamente o en qué lugar está pasando el meridiano de Greenwich. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a entender lo que son las coordenadas geográficas. Listo. Seguimos con esta explicación de las coordenadas geográficas. ¿Ya? Aquí hay una realidad que hay que comprenderla. Si bien el globo terráqueo se ve casi esférico, casi redondito, pero en realidad el globo terráqueo tiene una forma geométrica más a lo que se llama el elipsoide de revolución. Es una elipse, ¿no? Que significa que los polos son achatados y el ecuador es ensanchada. ¿Listo? Entonces no es una esfera perfecta, sino es un elipsoide de revolución. ¿Listo? Entonces, al decir que es elipsoide, va a tener un semieje mayor, que es desde el centro del elipsoide hasta el punto máximo, y un semieje menor, que es desde el centro hasta los polos norte o sur. ¿Listo? Entonces, al haber esa forma geométrica que no es una elipse, cualquier punto sobre la superficie terrestre del planeta se va a trazar una línea que se llama la normal al punto. Y como es una elipse, esta normal no va a pasar por el centro. No va a pasar por el centro, sino va a pasar a una distancia menor, ¿no? Entonces, la latitud, lo que habíamos dicho, es ese ángulo que se forma desde el plano del ecuador, ¿no? Desde este ecuador que estamos viendo en esa línea, hasta la normal de un punto P. Aquí está el punto P sobre la superficie terrestre, entonces el ángulo se va a formar. Hacia el norte, ¿no? Hacia el norte va a ser una latitud positiva, ¿listo? Entonces hacia el norte siempre va a ser positivo, ya el dato. Y hacia el sur, cuando medimos hacia el hemisferio sur, cuando medimos hacia el hemisferio sur va a ser negativo, ¿ya? Entonces, hacia el norte esta latitud va a ser positiva y hacia el sur va a ser negativa. Listo. Entonces, para los dos hemisferios. Ya está. Y la longitud, que se mide siempre desde lo que se llama el meridiano de Greenwich. Aquí está esa línea amarilla que va de norte a sur. Desde el meridiano de Greenwich, igualmente hacia el este, se va a medir. Entonces, vamos a poner esto aquí, hacia el este. Se va a medir en signo positivo, ¿ya? Y hacia el oeste, del otro lado
meridiano de Greenwich, oeste, se va a medir en sentido o en signo negativo. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque nosotros cuando hacemos cálculos, cuando manejamos un sistema de información geográfica en un SIG, no, la notación no va a ser con S o con W, sino va a ser con signo, ya sea positivo o negativo. ¿Listo? Entonces, para manejar este dato en un SIG, ¿ya? No voy a poder colocar el S, tengo que colocar como es S, que es el hemisferio sur negativo, entonces aquí lo voy a tener que anotar menos 16 grados y hacer una transformación de grados minutos a notaciones decimales. ¿Listo? Entonces será 10 grados, digamos, 5 grados, ¿no? 16.5 grados con signo negativo. Igualmente, la longitud no la puedo manejar con letras, ¿no? Porque tiene que ser un dato numérico. Entonces, Bolivia está hacia el oeste del meridiano de Greenwich. Entonces, en este caso va a ser negativo, porque hemos dicho oeste negativo, menos 68 grados. Entonces ya no notamos grados, decimos coma o punto decimal, 10, ¿no? Entonces, esos 10 lo tenemos que transformar a notación decimal, entonces puede salir, digamos, un 2, un 3, un 1. ¿Listo? Entonces, de esta manera es donde se va a manejar los datos en un sistema de información geográfica. Datos de grados y minutos, ¿no? Entonces, negativo y negativo para lo que es nuestra ubicación de nuestro, país, que es Bolivia. Entonces, por ejemplo, este punto, ¿no? En este punto, en este ejemplo, para trazar sus coordenadas, lo que tenemos que trazar es un paralelo, una línea paralela al ecuador, y tenemos que trazar sobre el punto un meridiano, ¿ya? Entonces ese punto va a tener una latitud y una longitud. Suponiendo que esta línea que estoy marcando acá, esta línea de celeste, es el meridiano de Greenwich, ¿ya? Y esta línea azul va a ser el plano del Ecuador. Ese punto, este puntito que está ahí en el gráfico, díganme si va a tener una latitud positiva o negativa. A ver qué me dice si su latitud es positiva o negativa. Positiva. Positiva, ¿por qué? Porque está encima de la línea del Ecuador. Correcto, ¿no? Que está encima, es decir, que está hacia el norte de la línea del Ecuador. Y la longitud, suponiendo que esta línea es el meridiano de Greenwich, o sea, es el punto cero, ese punto tendrá una longitud positiva o negativa. ¿Qué me dice y por qué? O positiva. Muy bien, porque está Hacia la derecha. hacia la derecha, más De... correctamente, es decir, que está hacia el este. ¿Listo? Vale. Sí. Acordarnos dónde estamos, ¿no? Entonces, latitud está hacia el norte. ¿Listo? Muy bien, entonces, de esa manera es que ubicamos un lugar en el planeta Tierra con las coordenadas geográficas. ¿Listo? Entonces, las coordenadas geográficas es uno de los primeros sistemas mundiales, globales, que se maneja para ubicar puntos, líneas y superficies, ¿correcto? Entonces, eso es un dato que siempre se va a manejar. Y aquí está la explicación, ¿no? Teórica de lo que es las coordenadas. En este caso, ¿qué es la latitud? La latitud geográfica de un punto es un ángulo que estamos midiendo en grados, minutos y segundos. Es una unidad angular que se forma es decir, que es el punto cero, es el plano del ecuador, a la vertical del punto, ¿no? La vertical del punto es esa línea que se está trazando desde el punto P hasta cortar el
plano del Ecuador. Dicho en palabras más comunes que nosotros manejamos, eso es la normal, es decir, si agarramos una plomada de albañil, ¿no? Es un hilo con un peso que está en la punta, entonces esa línea recta que se forma hacia abajo, ¿no? Si la prolongamos hasta llegar casi al centro de la Tierra, entonces va a cortar al plano del Ecuador. La normal de cualquier punto del planeta no siempre va a cortar, va a llegar al centro del elipsoide de revolución, ¿no? Esa es una propiedad muy interesante eso. Si fuese esfera, sí, llegaría al punto medio, ¿no? Pero como no es esfera, entonces las normales, que las líneas de las plomadas no llegan al centro del elipsoide. ¿Listo? Entonces, esa es la latitud, y aquí está lo que hemos dicho, ¿no? Positivo en el hemisferio norte y negativo en el hemisferio sur. Siempre se mide desde 0 hasta 90 grados, norte, sur. Listo, eso es para ya la parte científica. Y la longitud, representada con la letra lambda, igual es el ángulo diedro. ¿Por qué se dice ángulo diedro? Porque el ángulo de la longitud se está formando entre dos planos. El primer plano, que es el plano del meridiano de Greenwich, y el segundo es el meridiano del lugar, del punto P. Entonces, un ángulo diedro es el ángulo que se forma entre dos planos. Son dos planos, son dos superficies planas. Entonces, por eso se llama diedro, que va desde el meridiano de Greenwich al meridiano del punto, ¿no? Lo dicho, positivo hacia el este, negativo hacia el oeste, se representa con la letra W. Y en términos absolutos, siempre de 0 a 180 grados, ¿no? Esto es cultura general, ¿no? Esto, si van a Europa y le preguntan a un niño de 5 años, les va a responder esto, porque en colegio les enseñan. Aquí todavía estamos. Y entra acá un dato muy importante, que es este dato, que es el del elipsoide de revolución, ¿no? Entonces, por cuestiones de la naturaleza, el planeta Tierra no es esfera, sino es un elipsoide, achatadito en los nortes, ensanchado en el Ecuador. Entonces, para hacer su representación cartográfica, tenemos que tener los datos de esta elipse. Entonces, ya pasamos a lo que se llama los sistemas de referencia. O sea, significa sencillamente cuáles son mis parámetros, mis datos, mis medidas de esta elipse para poder representar el planeta hermoso que se llama Tierra. Entonces, ¿con qué parámetros lo voy a representar? Entonces, esto ha sido evolutivo, totalmente evolutivo, por supuesto, tecnológico, en función a la tecnología de hace 100, 200, 500 años atrás, y la última tecnología del siglo pasado, con lo que se ha ido lanzando los satélites espaciales a orbitar el planeta Tierra, ¿no? Entonces, uno de los primeros sistemas de referencia que maneja Bolivia es lo que se llama el sistema local, más conocido como el PESAT 56, ¿no? PESAT son siglas en inglés que significan dato provisional de Sudamérica. 56 es el año que se ha establecido, es decir, 1956, que se han hecho trabajos de geodesia en toda lo que es la región de Sudamérica, comenzando desde Centroamérica, pasando por Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, por supuesto. Brasil tenía otro sistema, ¿no? Era más tierras bajas, oriente, bosque, entonces tenía otro sistema. Todo lo que era el sistema andino se trabajó con un sistema que se llamó el PESAT. En 1956. Pregunta, ¿en 1956 ya había satélites? ¿Ya había GPS? ¿Sí o no? ¿Quién me responde? Hola. Ahora sí, estaba empezando a hablarse todavía. ¿Alguien se acuerda más o menos qué año se lanzó el primer satélite, que se llamó el Spunky? Obviamente había una competencia con Rusia, y Rusia dice que lanzó primero, pero más o menos en qué década, en qué años más o menos se lanzó, ¿se acuerdan? ¿70s? Correcto, ¿no? Los años 70, ¿no? Después de lo que es la guerra de Vietnam, terminando los años 60, el hipismo.
etcétera. Entonces ahí se va empezando a lanzar los satélites, ¿no? Que eran sencillamente el objetivo mayor que se logró es que un satélite llegue a orbitar el planeta Tierra, ¿no? Llegue a orbitar este planeta Tierra, ya, y que empiece a mandar unos ciertos datos, ¿no? De información. Entonces eso fue un gran logro. No estamos hablando de los años más o menos 60, 70, que se tiene de 100 satélites, ¿no? Entonces, el 56 no había satélites, entonces todo lo que se hacía era con observaciones estelares y astronómicas, es decir, se observaban a las estrellas, al Sol, y en función a esas observaciones se determinaba esto que hemos visto, las coordenadas geográficas, latitud y longitud. Era muy interesante esos trabajos de antes, ¿no? Y obviamente eran pues unos trabajos mucho más sacrificados que ahora. Listo, entonces se arman redes geodésicas en todo lo que es la región de Sudamérica y se determina un sistema local. Es decir, se determina unos datos de lo que se llamaría este elipsoide de revolución, ¿no? Del 1956. Por supuesto, como dijimos, empiezan a lanzar satélites en los años 60, 70, 80 masivamente, todo tipo de satélites, y por los años 80 ya y 90 se mandan los famosos satélites GPS, ¿no? De la constelación Navstar. Con esa constelación de GPS, de Sistema de Posicionamiento Global, entonces ya se tiene una mejor observación de lo que es el planeta Tierra, ¿no? O sea, es decir, una observación a nivel mundial. Porque antes de los satélites, cada continente tenía un sistema propio de coordenadas, ¿no? Entonces el PESAD es más o menos para lo que es la región andina de Sudamérica, había otro sistema para Norteamérica, otro para África, otro para Europa, otro para India, otro para China, para Japón, Australia, etc. Entonces, con el lanzamiento de satélites se hace un sistema mundial, ¿no? Mundial, entonces, nace lo que se llama el sistema WGS 84. 84 es el año igualmente que se establece, 1984. WG, Sistema Geodésico Mundial, entonces ya es un sistema que abarca todo el planeta Tierra. Ya, entonces, como se tiene dos sistemas de referencia, tenemos uno que es el antiguo, que es el PESAT, del 56, 1956, y el WGS de 1984. ¿Y esto para qué? ¿Por qué nos interesaría saber y conocer este sistema? Porque cuando tengan la oportunidad de agarrar mapas, digamos mapas del siglo pasado, ¿no? del siglo XX, antes del 2000, todavía se seguía haciendo mapas en este sistema, en el PESAT, ¿ya? Cualquier tipo de mapas, ¿no? Los topográficos, los forestales, etcétera. O sea, los mapitas antiguos se hacían. Ya digamos entrando a la época del siglo XXI, el 2000, entonces ya se populariza el manejo de GPS, y qué decir con los smartphones, ya todos manejan GPS en el celular, entonces ya los mapas se hacen directamente en WGS 84, ¿no? Entonces, si en alguna institución, en algún trabajo que tengan que manejen mapas antiguos de los 80, de los 90 hasta los 90, todavía se seguía haciendo en este sistema, en el PESAT, y en los mapas nuevos en el WGS, ¿listo? Entonces, este sistema sencillamente se refiere al tamaño de la elipse, ¿no? Que se define por un dato que es A, el semieje mayor, es decir, el radio de la Tierra desde el punto medio hasta el ecuador, al punto más extremo del elipsoide. Entonces se definió esa vez con este dato que son 6.378.388 metros, ¿no? Igualmente, cultura general. Si alguna vez les preguntan cuánto es el radio de la Tierra, entonces basta que digan 6.378.000 kilómetros, entonces ya van a saber cuánto es el radio de la Tierra, ¿no? Por supuesto, para mayor precisión geodésica, se maneja con 388. Como se lanzan los satélites, etcétera, se hace una observación más mundial del planeta, entonces se afina ese dato, ¿no? Se dice, no es este dato.
Para manejar el globo terráqueo tenemos que manejar este otro dato, que es de 6.378.137. ¿Listo? La pregunta, ¿cuál de los dos elipsoides es más grande? ¿El PESAT o el WGS84? ¿Quién nos responde? El PESAT. PESAT, ¿no? Y es el antiguo. Y el WGS84 es el nuevo. Si agarran un atlas de colegio, ¿no? Esos de que sacaba Bruño, esos satélites que mandan, que muestran los datos del planeta Tierra, hasta las versiones anteriores seguían manejando este dato, por si acaso. El radio de la Tierra es de 6.378.388, ese es un dato antiguo. Y no sé si ya lo han actualizado en las últimas versiones de los atlas escolares y no sé si ya están manejando, ojalá que estén manejando este dato, que es más correcto. ¿Ya? Eso se van a fijar. Entonces, pregunta, si yo mido una superficie, no estoy midiendo una de mis haciendas allá en Santa Cruz, mido la superficie y si mido en el sistema PESAT, ¿no? Hago la proyección en el PESAT y después hago la proyección en el WGS 84. Me va a salir la pregunta 1. ¿Me saldrá el mismo dato de superficie si yo mido en los dos sistemas? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Me va a dar la misma superficie? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Uy, creo que varía. Variaría. ¿Y por qué variaría? Porque los datos, el tamaño de los elipsoides que estamos manejando no son los mismos, ¿no? Entonces, de hecho, no van a salir la misma superficie o si estoy midiendo una distancia, no me va a dar la misma distancia. Y la segunda pregunta, ¿cuál sería más grande? Si yo mido en PESAT o si yo mido en WGS84, ¿en cuál de los dos sistemas me dará una superficie más grande? ¿PESAT o WGS84? ¿Cuál? A ver. PESAT. Correcto, correcto. PESAT, ¿no? Entonces, si quisiera hacer un tema legal, jurídico y decir, no, mi superficie no es tan grande, es más pequeña, o al revés, quiero demostrar que es más grande, podría manejar un dato PESAT, mire, la superficie me va a dar más grande. Y si lo manejo en W, me va a dar una superficie más pequeña. Estamos hablando de un mismo elemento ubicado en el planeta Tierra, pero para medir distancias, superficies, etcétera, lo tengo que reducir, lo tengo que geometrizar en uno de estos dos sistemas, sí o sí. ¿Listo? Por eso les estoy haciendo esos ejemplos, para que me comprendan de que me dependerá mucho en qué sistema de estos dos estoy trabajando para que me dé un dato o el otro dato. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos los sistemas de referencias históricos que han ido. Y en esta última década, igualmente este dato del W se ha ido afinando. Entonces ha salido otro sistema, un tercer sistema mundial, pero ya para precisiones geodésicas. Precisiones geodésicas son precisiones milimétricas, medir el planeta hasta el milímetro. ¿Ya? Entonces, para geodesia se maneja un tercer sistema, ¿no? Pero para lo que es todo lo que es observación de la Tierra, con todas las geociencias, suficiente manejar este sistema del WGS84. ¿Listo? Entonces, no se preocupen si alguien les dice si salió un tercer sistema que hay que transformar. No, no hay que transformar nada, es suficiente manejar este sistema. Listo. Una vez que ya tenemos el tamaño de la elipse que vamos a manejar, los datos, entonces lo que tenemos que hacer es proyectarlo. El planeta Tierra, que es casi una esfera, ¿no? Este planeta Tierra lo tenemos que llevar a una superficie plana. A una superficie plana, entonces eso se llama la proyección. Y esa proyección se hace con una función matemática sencilla, ¿no? Entonces, esto igualmente es evolutivo, ha pasado mucho tiempo para que veamos cómo podemos desarrollar el planeta Tierra en una superficie plana. Entonces se han ido ensayando en
cilindros, en conos y en planos que se llaman azimutales, ¿no? Se han quedado en estos tres sistemas que se manejan, ¿no? Bolivia maneja el sistema cilíndrico y el sistema cónico, los dos manejan. Y la posición del cilindro también es importante, si es directa, si es transversa, ¿no? O si es oblicua. Igualmente, si el cono es directo, transverso, o si es oblicuo, ¿listo? Entonces, de ahí salen los nombrecitos que vamos a ver ahora mismo. Bueno, ejemplos de proyecciones que ha habido en el tiempo, ¿no? Para representación en función desde el punto de vista de los polos, ¿no? Las proyecciones conformes, equivalentes, etc. Entonces, entramos a lo que nosotros manejamos, la proyección universal transversa de Mercator, lo que maneja en Bolivia, la UTM, ¿no? UTM, Universal Transversal de Mercator, que, volviendo a este gráfico, utiliza una proyección cilíndrica transversa, es decir, que está 90 grados del eje de rotación del planeta Tierra, ¿no? Entonces, por eso se llama transversal. Entonces, aquí está nuestro sistema, ¿no? Proyección cilíndrica transversal, ¿no? Cilíndrica, de la forma cilíndrica, transversal, 90 grados del eje de rotación. Se dice tangente porque solamente está pasando, está cortando en un punto, pero para lo que es Bolivia, utilizamos una proyección cilíndrica transversal secante. ¿Qué significa secante? Que está cortando al planeta, es decir, al elipsoide, ¿no? Lo está cortando, es decir, que este radio del cilindro es menor que el radio del elipsoide. Entonces, es el sistema que nosotros utilizamos, ¿ya? La proyección cilíndrica transversa secante. Secante significa que se corta. Esa es la proyección que nosotros manejamos matemáticamente. ¿Listo? Y el ancho de esta franja que se corta, porque es menor, no se va a cortar en dos puntos, en dos líneas se van a cortar, ese ancho van a ser de 6 grados. ¿Listo? Entonces, ese es otro dato que hay que acordarse siempre, que va a ser de 6 grados ese ancho. Lo voy a anotar. 6 grados. Entonces, ese ancho de la franja va a ser de 6 grados. Y entonces se hace la relación matemática. No sabemos que una vuelta que da sobre el ecuador son 360 grados. Si yo divido 360 grados entre 6, ¿cuánto me va a dar? ¿Quién me hace el cálculo matemático? Entonces queda 360 dividido entre 6. Correcto. 60 ¿qué? ¿Qué van a ser las 60? 60 grados. 360 grados, ahí está, dividido entre 6 grados, me van a dar 60 grados con grados se eliminan, me van a dar 60 zonas de proyección. Ajá, 360 zonas de proyección me van a dar. Entonces, el planeta Tierra en la proyección UTM se divide en 60 zonas de proyección, ¿no? 60 zonas de proyección. Listo. Eso se van a acordar siempre para comprender este gráfico, ¿no? Aquí están las 60 zonas de proyección, del 0 al 60 zonas de proyección, y en cada zona se le ha colocado un número. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, etc. Se comienza acá en la parte del meridiano de Greenwich, ¿ya? Acá, en la parte posterior, se coloca, se comienza a cortar las zonas, entonces va a ser zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5, 6, 10, 20, 30, 40, hasta dar una vuelta a 60, y Bolivia
dentro de esas zonas va a estar en 3 zonas, ¿no? Dividido en 3 zonas de proyección UTM. ¿Cuáles son esas 3 zonas? La zona 19, la 20 21. y la 21. ¿Listo? Entonces, hemos comenzado desde la parte posterior del meridiano de Greenwich y hemos contado, y aquí pasa por las zonas 19, 20, 21. Veámoslo acá en el Google, cómo se ve así. Bueno, entonces, entramos opciones y universal, transversal de Mercator, ahí está la proyección, y acá está, fíjense, 19, 20, 21. Si no me creen. La zona 1, aquí está, ¿no? En la parte posterior del meridiano de Greenwich, 2, 3, ¿no? Y se da vuelta y son 60 zonas. Ahí está. Y Bolivia, para Bolivia está zona 19, zona 20, zona 21. Pregunta. La Paz, ¿en qué zona está? A ver quién me responde rapidito. La Paz en la zona 19. Listo. ¿En qué zona estará el Mutum? Listo. ¿Quién conoce y quién no conoce el Mutum? El Ha Mutum habido, en estos últimos años se ha ido hablando bastante del Mutum y el hierro que hay ahí, ¿no? en la zona Para 10, comenzar, ¿dónde está el Mutum? zona 19. ¿Mutum? Sí, no. Busquémoslo. Mutum, pues, se encuentra, ¿no? ¿Dónde está el Mutum? Mutum, Bolivia. Cerro Mutum, ahí está. ¿Dónde había estado? ¿Lo están viendo? Aquí está. Ahora sí. Está cerquita a la frontera con Brasil, ¿no? Entonces, ¿qué zona está? Esto en la 21. 21. Muy bien, entonces, este es un proyecto que todavía está ahí, esperando ser explotado. Supuestamente hay bastantes reservorio de hierro ahí y se marca la línea natural de la frontera, ¿no? Como están ahí, fíjense lo que es la producción agrícola del lado brasilero y la proyección todavía que tenemos acá, ¿no? Entonces ahí está el Cerro Mutún. Muy importante, entonces nuestros datos los vamos a manejar en la zona 21. Y si yo tengo que hacer un proyecto en Cochabamba, a ver, veamos Cochabamba. Cochabamba, ¿no? En lo que se acaba esa parte, está pues casi en el límite de la zona, entre 19 y 20. 20, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Entre 19 y 20 está Cochabamba. También una de las poblaciones que está en medio, casi llegando al límite de la zona, es Riberalta, por ejemplo, está entre la zona 19 y la zona 20. ¿Listo? Esto es muy importante porque cuando van a hacer algún tipo de mapeo, cualquier tipo de estudio que se haga en la región, se entran al lugar con su GPS o con el celular. Entonces, hasta aquí va a marcar coordenadas 19. Pasa en este lado, se va a pasar a 20. ¿No? Entonces, aquí está 20L y aquí está 19L, ¿no? Esas las coordenadas, ¿no? Entonces, los números van a ser los mismos, ¿no? En la coordenada X y Y van a ser lo mismo, pero siempre hay que tomar en cuenta mucho la zona. ¿Listo? La zona de proyección. Ahí está. Muy bien, aquí están. Entonces, Bolivia, 3 zonas. 19, 20, 21. Y aquí están las 3 zonas de proyección. Zona 19, zona 21. Y las zonas L y K son las que se muestran acá. Igualmente, el GPS cuando manejamos nos dice 19K o 19L. Si no sabían qué significa ese K y L, sale desde esta nomenclatura que le han puesto desde el hemisferio sur, el A, B, C, D, E, F, G, hasta el hemisferio norte, que es X, Y y Z, ¿no? Lo han dividido en esos parámetros para poder ubicar en cualquier punto sobre el globo terráqueo. ¿Listo? Muy bien, un dato muy importante que también hay que conocer es que el meridiano de origen o el meridiano central, es decir, esta línea roja que tenemos acá para cada zona, en las coordenadas UTM va a tener un valor.
en este caso va a ser de 500 metros, o perdón, de 50.000 metros. Y en el Ecuador, para nuestro hemisferio, que es el sur, va a tener un valor de 10 millones de metros, ¿no? Si viajan a Norteamérica, sus coordenadas van a comenzar desde 0 en el Ecuador. ¿Ya? Listo. Entonces, lo que nos muestra en el GPS cuando navegamos con coordenadas UTM son dos datos, la coordenada este y la coordenada norte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los puntos orígenes de eso? Entonces, X va a ser 500 metros en el meridiano central y 10 millones en la línea del Ecuador. ¿Listo? Los parámetros de la proyección universal transversal de Mercator, el UTM. Nombre, proyección UTM, el falso este, lo que habíamos dicho, los 500.000 metros, falso norte, los 10 millones de metros. Para las tres zonas, 19, 20, 21, son meridianos centrales 69 grados oeste, para la zona 20, 63 grados oeste, y para la zona 21, 57 grados oeste. Muy importante este dato, su factor de escala, ¿no? Entonces, como estoy haciendo una representación del globo terráqueo en una superficie, entonces la superficie que yo mido sobre el globo y lo transformo en una proyección no va a ser la misma, sino va a haber una reducción, ¿no? Se multiplica por un factor y entonces esa es la proyección que se maneja. ¿Listo? Entonces esos son los que se maneja para las proyecciones UTM. Después la proyección cónica conforme de Lambert es esta proyección que nosotros manejamos para Bolivia. En este caso la forma geométrica de reproducción va a ser un cono. Igualmente hay la proyección tangente y lo que nosotros usamos es la proyección cónica secante. Secante porque está cortando, y va a cortar en dos paralelos, ¿no? ¿Listo? Como Bolivia está en el hemisferio sur, entonces la posición del cono va a ser con el ápice hacia el sur, hacia abajo, y va a cortar en dos líneas, ¿listo? Entonces, esta proyección, ¿para qué nos va a servir? Para representar, perdón, para representar toda Bolivia, ¿ya? En la proyección UTM lo hacíamos para superficies más pequeñas, ¿no? Reduciendo las superficies para representaciones departamentales. Pero si yo quiero representar un dato de Bolivia a nivel nacional, entonces tengo que utilizar la proyección cónica conforme de Lambert. ¿Listo? Ahí está. Entonces, en este caso no son zonas, ¿no? Es como si hubiera solo una zona, ¿no? No está dividido en tres zonas. ¿De acuerdo? Y los parámetros de la proyección cónica conforme de Lambert son estas. Y ahorita lo vamos a ver para qué nos sirven estos datos. ¿Ya? Entonces, rapidito hacemos una práctica aquí en el ArcGIS para ir personalizando nuestras proyecciones, ¿no? Cualquier dato que yo abra ya va a tener un sistema de coordenadas, un sistema de proyección establecido. Si entro a propiedades, me va a mostrar en qué sistema está trabajando, ¿no? Entonces este dato dentro de fuente o source me va a decir que esto está en sistema de coordenadas geográficas, ¿ya? En el sistema de referencia WGS de 1984. Ahí está. Si entro al data frame de capas, entonces aquí yo puedo ir personalizando en favoritos puedo ir personalizando mis sistemas. Entonces lo vamos a hacer esto, lo voy a borrar para ir cargando los sistemas que manejamos en Bolivia, ¿no? Listo, entonces vamos a comenzar con los sistemas de las coordenadas geográficas, ¿ya? Para las coordenadas geográficas, aquí en el ArcGIS, en cualquier otro sistema de Lancel, sistemas de coordenadas geográficas o sistemas de coordenadas proyectadas. Entonces entro a geográficas, entro a mundial, al dato mundial, y aquí
y entro al WGS84, ¿no? Entonces aquí le digo copiar y modificar, y aquí lo voy a cambiar, o lo voy a adicionar para acordarme que son estas geográficas. Geográficas en el sistema WGS84. Aquí está, 6.378.137. Aquí está ese dato del WGS84, ¿no? Es correcto, listo. Es un eje menor, es igual, y lo digo aceptar. Y esto, aquí hay una estrella, lo añado a favoritos y ya está. Mi primer favorito, listo. Ahora vamos a personalizar las coordenadas UTM para las tres zonas, 19, 20, 21. Aquí está. Entonces, ese sistema está en coordenadas proyectadas. Aquí está UTM, el sistema WGS84. ¿En qué hemisferio estamos? Sur. Y aquí buscamos las tres zonas, ¿correcto? 19, 20, 21. WGS84, UTM, zona 19 sur. Favoritos lo mando. 19. Después busco la 20. Aquí está, 20. Y la 21. Y aquí está. Listo, ya está dentro de favoritos. Las coordenadas geográficas, 19, 20, 21. Listo. Ahora lo que necesito es igual las coordenadas UTMs, pero ya en el sistema PESAT. ¿Listo? Esto porque en algún momento voy a manejar cartografía antigua. Entonces, dentro de PESAT es igual el sistema de coordenadas proyectadas. Entonces, en UTM ya no va a estar dentro de WGS84, sino va a estar dentro de América del Sur. ¿Listo? Y aquí van buscando, ¿no? Son varios sistemas que han ido desarrollándose, SIRGAS, y buscamos el que diga provisional, datum provisional de Sudamérica. Aquí está el para la zona 19, entonces le hago copiar y modificar. Pues aquí está, fíjense, el falso S, el falso norte, lo que habíamos colocado acá. El falso este, el falso norte, esos datos, esos parámetros están aquí. Falso este, falso norte, meridiano central, factor de escala, latitud origen, listo. Entonces, ese es el dato. PESAT para la zona 19, aceptar y los sumo a favoritos. Lo mismo para la zona 21, no es eso. Si no encuentro, entonces aquí pueden escribir zona 20 sur. Entonces en la lupita ya me van a salir todos los sistemas y es este el que voy a manejar, ¿no? Para estar seguro siempre ven los sistemas, los datos, los parámetros para cada zona. Menos 63 es un meridiano central. Entonces fíjense, meridiano central menos 63. Entonces este es el que me interesa. Copiar y modificar, y está PESAT, aceptar y le coloca a favoritos. Y por último, la zona 21. Para lo que es la parte de Santa Cruz, cercana a Brasil, ¿no? Entonces, submarino central menos 57, es correcto todo. Copiar y modificar, aceptar y le ingresamos a favoritos. Listo, entonces voy a borrar esto. Y aquí está. Para pesar los tres zonas. Y para doble las tres zonas. Listo. Y por último, ya para otro tipo de trabajos más regionales como Bolivia o Sudamérica, entonces hacemos cónica conforme de Lambert. Entonces aquí buscamos. Lambert es un sistema de proyección, ¿no? No es una proyección UTM, entonces no busco dentro de UTM, sino voy a buscar dentro de la proyección continental. ¿Listo? Y aquí está América del Sur, y aquí, mire, fíjense, aquí está
cónica equivalente, ¿no? Es esta, cónica conforme de Lambert, América del Sur. ¿Ya? Pero este sistema que trae ArcGIS es para otro sistema, para otra región, porque estos parámetros no son los que los que utilizamos aquí en Bolivia. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es personalizarlo. Le voy a decir copiar y modificar. Entonces aquí le voy a poner sencillamente Lambert CC, que es cónica conforme. Listo. Y aquí lo voy a cambiar con los datos de los parámetros. Aquí está. Falso este, 1.000.000. Entonces aquí le coloco 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1.000.000. Falso norte, ¿cuánto es? 0. Entonces aquí lo coloco 0. Meridiano central. Meridiano central. No lo voy a colocar 64 grados W, sino que coloco menos 64. Menos 64. El primer paralelo estándar. Aquí está. Primer paralelo estándar. Menos 11.5. Entonces aquí colocamos menos 11.5 y el segundo paralelo estándar está menos 21.5. Ahí está, menos 21.5. Y la latitud origen. La latitud origen, que la latitud se define por el paralelo, entonces es menos 24 grados. Menos 24. ¿Listo? Y el factor de escala, que va a ser 1, ¿no? Mi factor de escala, en este caso es 1. Listo, entonces esto le digo aceptar y lo llevo a favoritos. Ya está. Entonces aquí van a tener las coordenadas geográficas, la proyección Lambert y las proyecciones UTM para los dos sistemas, PESAT y WGS84. ¿Listo? Entonces, Bolivia, si lo quieren representar en uno de esos tres sistemas, no sé si se guardó. Si yo quiero verlo en la zona 19 en UTM, va a haber una transformación. O si lo quiero ver en Lambert, Bolivia va a estar, le digo sí, entonces va a estar en esa posición, ¿no? Entonces, cada vez que cambiamos de sistemas de proyección, la forma de Bolivia, digamos, va a cambiar, ¿no? Eso hace que cambien la superficie y las distancias cuando medimos, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante para saber en qué sistema estás manejando para medir correctamente las distancias y superficies. ¿Listo? Entonces, ahí veríamos todo lo que son sistemas de coordenadas geográficas. Ya con la práctica esto se va comprendiendo más o más cuando se utiliza herramientas de transformaciones de coordenadas. ¿Listo? Entonces, de mi parte, hasta aquí sería la explicación de lo que son sistemas de coordenadas